Buenas noches. Nuestro grupo está conformado por Lizeth Triana, Werney Vargas y Edinson Vargas. Bueno, en esta presentación se analizará la inflación en Colombia. Lo primero sería entender y definir qué es la inflación, la cual se puede entender como que es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo determinado. Es uno de los indicadores económicos más importantes para comprender el comportamiento de lo que es una economía y el costo de vida de la población. Esto significa pues que hay que comprender cómo al paso del tiempo el dinero pierde cierto poder adquisitivo. Eh, es como decir y ponernos a pensar, con el dinero de años atrás podíamos comprar muchas más cosas que hoy en día ya no se pueden adquirir. Entonces, en Colombia la inflación se mide a través del IPC. El IPC es el índice de precios del consumidor. Esto se puede medir mensualmente, o más bien Colombia lo mide mensualmente. Y al finalizar, sacan una estadística donde el Banco de la República nos va, nos va a indicar con cuánto cerramos ese año. ¿Quién hace esta medición? Esta medición la hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, que sus siglas son el DANE. Entonces, a partir de estos datos, el Banco de la República establece ciertas políticas económicas para mantener esa estabilidad que se espera, bien sea mensual o bien sea anual. Eh, ¿Cuál es el rango que el Banco de la República nos dice que estamos dentro de parámetros? Eso es un 3% anual, donde ellos consideran que es una economía, por decirlo así, saludable o estable. Bueno. Respecto al último resultado que sacamos fue en el 2025, Colombia se mantuvo o cerró la inflación con un 5,10%, eh, que no se considera negativa, ¿no? Se considera una inflación moderada. Ahora, un nivel bajo de inflación puede indicar que la economía está creciendo y que existe un buen consumo. Sin embargo, pues cuando la inflación aumenta demasiado, se generan ciertos problemas como que se disminuye el poder adquisitivo de las personas, aumenta el costo de la producción en las empresas y se incrementa como tal el costo de vida. Em, es por eso, pues, que estos indicadores los tiene que tener muy bien vigilados, tanto el gobierno como las autoridades económicas, que son los bancos. Ahora, para entender mejor esta parte, Lisset explicará cómo ha sido el comportamiento histórico de la inflación en Colombia y cuáles han sido las causas de las variaciones en los últimos años. Buenas noches, compañeros. Bueno, entonces yo voy con los datos históricos. Para comprender la inflación en Colombia, entonces es importante analizar el comportamiento en los anteriores años. Entonces, según los datos del departamento encargado, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, la inflación ha tenido las siguientes variaciones. En el año 2020, la inflación estaba en el 1,61% y fue subiendo al siguiente año el 5,62%. En el año 2022 tenemos la tasa más alta que llega a 13,12% y en el año 2023 ya baja gradualmente a 9,28% y la última, que fue la del 2025, estuvo en 5,10%. En el año 2020 ya sabemos que fue como el más crítico, ya que la inflación alcanzó el
2,2%, uno de los niveles más altos registrados en el país en las últimas décadas. Entonces, esto ocurrió por varias razones económicas, tanto internacionales como nacionales. En primer lugar, después de la pandemia, después que vino la pandemia de COVID-19, muchas economías, no solamente acá en Colombia, sino en el mundo, comenzaron a recuperarse rápidamente, lo que aumenta la demanda de bienes y servicios. Al mismo tiempo, existieron problemas en las cadenas de suministro, lo que genera escasez de productos y aumento de los precios. Otro factor importante fue el crecimiento de precios internacionales de alimentos, energía y combustibles, influenciado en gran parte por conflictos internacionales. Entonces, además del dólar, encareció muchos productos importados, lo cual pues también presionó los precios internos acá. Ante este aumento de inflación, el Banco de la República toma medidas para controlar este aumento. Principalmente subiendo las tasas de intereses. Las tasas de intereses en Colombia llegaron a ubicarse en el 13%, lo que encareció créditos, consumo, créditos de vivienda. Entonces, si tú querías en ese momento sacar un crédito de vivienda, estaba imposible. Los préstamos empresariales estaban imposibles. Todo sube para regular un poco eso. Esto se hizo con el objetivo pues, de reducir el consumo y controlar el aumento de precios. En este momento el país estaba finalizando el gobierno del presidente Iván Duque y posteriormente el actual gobierno, que todavía sigue, ya le queda poco tiempo, al nuestro presidente Gustavo Petro. Entonces él tuvo que enfrentar las consecuencias económicas de este periodo inflacionario. Uno de los debates más importantes de la actualidad tiene que ver con el aumento del salario mínimo. Algunos economistas, ya que algunos economistas argumentan que cuando el salario mínimo aumenta demasiado rápido, las empresas pueden aumentar también los precios, los productos para cubrir mayores gastos laborales, lo que se está viendo ahorita. Eh, y pues eso es lo que genera más inflación. Sin embargo, otros analistas señalan que el aumento del salario mínimo, como lo hablábamos, también permite recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente después de los periodos de alta inflación. Por ejemplo, si la inflación es del 5%, el salario mínimo aumenta el 10% o más. Los trabajadores, en teoría, pueden mejorar su capacidad de compra. O sea, tenemos más dinero, podemos gastar más dinero. Por esta razón, el debate económico no solo se centra en un control de inflación, sino también cómo mantener el equilibrio entre el crecimiento económico, el empleo y el bienestar de la población. Bueno, para completar este análisis, Guerney explicará cómo se recuperará la inflación de Colombia con la de otros países y qué ocurre cuando la inflación empieza a disminuir. Guerney, sí. Buenas noches para todos. La inflación generalmente no es un fenómeno exclusivamente de Colombia, sino que afecta a la mayoría de las economías del mundo. Eso pasa normalmente en todos los países del mundo. En los últimos años, varios países han experimentado incrementos importantes en los precios debido a los factores globales, como la pandemia, los conflictos internacionales, el aumento de los costos energéticos. En términos comparativos, algunos países han tenido niveles de inflación aproximados, en el caso de Estados Unidos, cerca al 3%, México alrededor del 4%, Brasil cerca al 4%, por el lado de Colombia, alrededor del 5%. Y digamos que esto significa que Colombia tiene una inflación moderada en comparación con varios países de la región. Aunque todavía se encuentra por encima de la meta del 3%, que es donde se supone que habría como un equilibrio. Básicamente eso es lo que establece el Banco de la República. Cuando la inflación comienza a bajar, se generan varios efectos positivos en la economía. Uno de los principales es que los bancos centrales pueden empezar a reducir las tasas de interés. Eso es realmente importante, pues porque los créditos de vivienda se vuelven más baratos, los créditos para las empresas se les facilitan un poco más, aumenta la inversión como tal
no sé, empresas extranjeras y se estimula el consumo. Al haber estimulación de consumo, pues hay rotación de comercio. Digamos que esto puede impulsar el crecimiento económico. Por ejemplo, cuando la inflación es muy alta, los bancos suben las tasas de interés para frenar un poco el consumo. Así controlan un poco la población. Pero cuando la inflación se controla, eh, es posible reducir las tasas de interés, estimular nuevamente la economía. Eso es como el punto de inflexión donde se tiene que llegar. La inflación también tiene algunos efectos importantes en las empresas. Digamos que para el caso de un gerente, algún administrador, una inflación demasiado elevada, pues implica mayores costos de producción, aumentos en las materias primas, necesidad de ajustar precios constantemente. Mientras que para el personal operativo de los trabajadores, la inflación puede significar un aumento en el costo de vida, una reducción en el poder adquisitivo si los salarios no crecen al mismo ritmo. Digamos que como conclusión, la inflación es un indicador fundamental para evaluar la estabilidad económica de un país. Es realmente importante para comprender su comportamiento. Permite analizar mejor las decisiones del gobierno, las políticas monetarias y su impacto en las empresas y trabajadores y los consumidores. Este ha sido nuestro análisis sobre la inflación y muchísimas gracias. ¿Ya?